2, unidad 2. Y vamos a tratar de alcanzar a ver la introducción de la unidad 2 y el día 1. En esta unidad vamos a encontrar en toda la unidad cómo sentir la libertad en Yeshua. Y vamos a abrir la Biblia, ahí donde tú estás, vamos a abrir la Biblia en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, y dice así la palabra del Eterno: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Yeshua. Vamos a mirar por qué es útil esta unidad. En el día 1, que es hoy, vamos a encontrar una mente en desorden. El día 2 veremos una lista de tus deseos. En el día 3 veremos Yeshua te da libertad. Día 4, la mente ordenada de Yeshua. Y día 5, una gran pasión. Entonces vamos a mirar, voy a tratar de ir despacio para que usted tome nota, aunque pues al final tendrá el PDF confiando en el Eterno, ya los hermanos lo pidieron, entonces ya se está tratando de enviar. Hoy aprenderemos, amados, que el dominio del pecado en nuestra vida causa conflictos mentales mientras la carne lucha contra el espíritu. Nosotros somos testigos, nosotros sabemos que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y eso causa conflicto mental, porque nosotros queremos hacer lo bueno. Pero como dijo Pablo, encuentro una ley en mis miembros. Entonces, cuando usted comience a permitir que los deseos de Yeshua se vuelvan sus propios deseos, sentirá genuina paz y libertad. Porque Yeshua le dará libertad para que disfrute de una vida abundante, de una vida en libertad, de una vida plena. Pero esto va a ocurrir cuando ya no encontremos esas batallas, esa lucha interna en nosotros. El objetivo permanente es, en Yeshua usted vivirá en paz, libre del dominio del pecado. Cuando busque, o sea, ¿cuándo es ese momento o ese tiempo cuando nosotros podemos vivir en paz? Cuando busquemos primero el reino de Elohim y su justicia. Cuando el reino de Elohim sea para nosotros esa búsqueda permanente, entonces ya no estará en pugna los deseos del Eterno con nuestros deseos. Ya no habrá un conflicto entre la mente y el espíritu. Entonces, cuando busquemos primero el reino de Elohim, llegaremos a ser suyos los deseos de Yeshua. O sea, tú tendrás los deseos de Yeshua, yo tendré los deseos de Yeshua. ¿Cuándo? Cuando busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia. Resumen de la obra de Elohim en ti, en mí, en nosotros. Esos son subtítulos. El objetivo permanente es un subtítulo por si usted quiere tomar la nota. Y este resumen de la obra de Elohim en usted o en mí y en todos nosotros es otro subtítulo. Y dice, los deseos de Yeshua en usted facilitan la obra del Padre en su vida. Si los deseos de Yeshua están en nosotros, eso facilita la obra del Padre en nuestra vida, la obra del Eterno. El propósito de Elohim es la plenitud de Yeshua en su vida. La primacía de los deseos espirituales se logra solo
al buscar el reino sobre todas las demás cosas. Yeshua le ayuda a cultivar esos deseos con su ejemplo. Yeshua quiere que usted tenga los mismos deseos que Él tiene. Aquí tenemos otro subtítulo. Objetivos de aprendizaje de esta unidad. Comprender que sus deseos pueden estar en pugna con los deseos de Yeshua. Y para eso vamos a hacer un ejercicio bien especial. Comprenderá. Perdón, pastora, Dime. perdón, pastora, el título el subtítulo. Objetivos de aprendizaje de esta unidad. Objetivos de aprendizaje de esta unidad. Comprenderemos o comprenderás que sus deseos pueden estar en pugna con los deseos de Yeshua. En pugna es estar en contra, es estar peleando. Comprenderá también que una mente en desorden, que es el día 2 que vamos a ver, da por resultado una vida impía. Entenderá cómo Yeshua lo libera del conflicto mental y del dominio del pecado. Conocerá las virtudes semejantes a las de Yeshua que forman parte de la mente de Yeshua. Y además estimulará su disposición de buscar el reino de Elohim sobre todas las demás cosas. Tenemos otro subtítulo aquí. ¿Qué debe hacer para comenzar a sentir la libertad en Yeshua? ¿Qué debe hacer para comenzar a sentir la libertad en Yeshua? Comenzar a hacer una lista de sus anhelos y deseos personales. Eso es algo que vamos a empezar a trabajar en esto para nosotros entender, para nosotros mirar, para evaluarnos, para saber si tenemos deseos en contra de los deseos de Yeshua. Comenzar a hacer una lista de sus anhelos y deseos personales. Evaluar esa lista para saber si están en pugna con los deseos de Yeshua. Comenzar a estudiar 17 virtudes de la mente de Yeshua para comprender cómo es su mente. Rosita, ven pueda mi vida, dime. Y me repite, comenzar a hacer una lista de mis deseos y anhelos personales. Evaluar, voy ahí, evaluar esa lista para saber si están en pugna con los deseos de Yeshua. Comenzar a estudiar las 17 virtudes de Yeshua para comprender cómo es su mente. Qué hermoso esto. Si estudiamos, cuando estudiemos, ¿dónde te quedaste, Rosita? No, ya voy bien, pastora. Ok. Sí, cuando nosotros comencemos a estudiar esas 17 virtudes, vamos a comprender cómo es la mente de Yeshua. Y le vamos a pedir a Elohim que renueve nuestra mente.
y nos dé los deseos de Yeshua en lugar de sus propios deseos. Vamos a memorizar un versículo que ya no lo sabemos de memoria todos. Ese es el pasaje para memorizar. Lo encontramos en Mateo 6:33 y dice Yeshua: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que todos o la mayoría no sabemos este versículo. Y a esto nos va a llevar esta unidad que vamos a estudiar. A buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y a saber que todas las demás cosas van a ser añadidas y vamos a tener unos ejercicios bien especiales que nos van a llevar a esto. En Santiago 3:17 vamos a encontrar 8 virtudes de la mente de Yeshua. Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Van 2. Es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el versículo 18 remata diciendo: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tenemos aquí 8 virtudes: pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera. Y las otras 9 los encontramos en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es dominio propio. Allí completamos las 17 virtudes que vamos a estudiar de Yeshua en esta unidad 2. Amén. Vamos entonces al día 1, que esperamos cubrirlo en esta noche. No es muy largo y es muy interesante. Día 1. Vamos a ver una mente en desorden. Vamos a encontrar cuál es la razón de que nosotros podemos tener una mente en desorden. Y la meditación bíblica para esta lección 1 la encontramos en Santiago, capítulo 4 y versículo 1. Santiago 4:1. Y dice así, tremendo esto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar qué es lo que está combatiendo en nuestros miembros, dentro de nosotros, qué es lo que está causando conflicto en nuestras vidas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y el nombre de Yeshua para este día
es el deseado de todas las naciones. Y a mí me pareció sumamente interesante el nombre de Yeshua para hoy, porque dice en Ageo 2:7, y esto es lo que esperamos que Él haga, amados. Esto es lo que estamos anhelando y esto es lo que estamos buscando. Dice Ageo 2:7, profeta Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Adonai de los ejércitos. Imagínense que nosotros traigamos este texto del nombre de Yeshua, el deseado de las naciones, lo deseemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión, y que Él haga temblar nuestras vidas, que venga el deseado, que llene de gloria mi casa. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, amados, en este tiempo, a través de este curso que estamos haciendo, que haya una sacudida en nosotros de tal manera que el deseado de las naciones llene de gloria nuestra vida, nuestro corazón, que podamos experimentar esa hermosura de su mente en nosotros y vivir esa vida de libertad. Quiero leerles un comentario que al mismo tiempo es un testimonio del escritor, y que sé que nos va a ayudar mucho para hacer nuestra lista de deseo, para poder nosotros elaborar esa lista y saber que tenemos que ser muy sinceros. Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a mirar, les quiero leer esto. Dice el escritor, mientras meditaba en las palabras de Santiago, yo creo que usted no tiene que escribir todo esto porque pues se va a demorar mucho, nos vamos a demorar mucho y usted va a tener, yo quería leerlo del libro, pero más bien lo coloqué para que cuando le llegue el PDF esté allí, porque sí es bien interesante. Mientras meditaba en las palabras de Santiago, me di cuenta de que mis pasiones, mis anhelos, deseos o placeres causaban una lucha dentro de mí. Mire esto, la frase combate en nuestros miembros es una fraseología militar que indica que mis pasiones actúan como soldados que se enfrentan en combate. Eso lo puede usted encontrar en el griego, esa fraseología. Es una fraseología militar que indica que mis pasiones actúan como soldados que se enfrentan en combate. Y ahí es cuando nosotros entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces dice él, decidí probar ese concepto haciendo una lista de todas mis pasiones, anhelos, deseos o placeres, buenas y malas. Entonces vería si de verdad luchaban una contra la otra. Tomé un cuaderno y comencé a enumerar mi deseo a medida que se me ocurría. Y decidí ser absolutamente sincero delante de Elohim al hacer esta lista. Después me propuse quemar la lista antes que alguien llegara a casa. Mi lista comenzó así. Escuche esto. Número 1. Quiero un traje nuevo. Número 2. Una lavadora y una secadora. Número 3. Que honre a Yeshua en el seminario que enseño. El número 4 es un deseo vehemente. Y el número 5
era una fe firme, tener una fe firme. Y en el número 6 dijo otra cosa. Repito, un traje nuevo, en el segundo lugar una lavadora y una secadora, en el tercer lugar que se honrara a Yeshua en el seminario que estaba enseñando, en el número 4 un deseo vehemente que él tenía, una fe firme y otra cosa. Los primeros dos deseos habían estado en mi mente porque habíamos estado 4 años sin nada de eso. No tenían lavadora, no tenían secadora y no estrenaban. El establecimiento de lavadoras automáticas nos resultaba incómodo. Me avergoncé al escribir honrar a Yeshua en el tercer lugar de la lista y no en el primero. Ahí podemos mirar lo que estaba sucediendo, qué era primero para ellos, para él. Dice, no le diré cuál era el cuarto asunto, pero le diré que era un deseo vehemente. Una vez que pensaba en ese deseo, resistirlo era como resistir una picazón. Tenía una atracción irresistible. Yo no quería aceptar el deseo vehemente, pero a menudo volvía a aparecer en mi mente. Y hace una pregunta, y esa pregunta es para nosotros. ¿Ha tenido usted alguna vez un deseo así? Satanás sabe que si logra captar nuestra atención durante 5 segundos, puede tener nuestra mente por 5 minutos. ¿Y cuántas cosas puede hacer Satanás con nuestra mente en 5 minutos? El quinto deseo que escribí era tener una fe firme, como la que veía en la vida de un amigo. Tengo un amigo que había estado pasando por una serie de pruebas frente a las cuales mostró tener una fe firme. Permaneció fiel al Señor a pesar de las circunstancias. Yo deseaba tener la virtud de una fe como la de mi amigo. Mi sexto deseo era algo material. Yo hubiera asegurado que había resuelto el amor por las cosas materiales. Sin embargo, descubrí que todavía deseaba muchas cosas. Y así seguí escribiendo. Llené la página de deseos, los puse en la lista a medida que se me ocurría. Comprendí que lo bueno y lo malo se confundía en mi mente, al igual que se mezclaba en mi lista. Aquí tenemos un subtítulo, el conflicto interior. Y definitivamente el conflicto interior en nosotros es en esa mezcla de los deseos. Acto seguido, me pregunté, ¿combaten mis deseos unos con otros? Consideré cómo mis deseos se relacionaban entre sí. Mi cuarto deseo había sido un vehemente deseo carnal, inoportuno, pero a menudo presente. Mi tercer deseo, por otra parte, era un deseo de honrar a Yeshua. Escuchen esto. Había una pugna entre el vehemente deseo carnal y el deseo de honrar a Yeshua. De veras quería honrar a Yeshua, pero a veces violaba ese deseo al permitir que surgiera un deseo opuesto e incompatible. Y esa era la lucha, y esa era la pugna. Él quería honrar a Yeshua, lo mismo que nosotros queremos honrarlo en todo, agradarlo en todo, hacer su voluntad perfecta. Pero hay cosas que están impidiendo y nosotros necesitamos, amado, descubrir cuáles son esas cosas para erradicarlas de nuestra vida. Dice él, un deseo lucha contra el otro. Más adelante comprendí que la razón por la que mi fe no era firme era que no había resuelto el amor por las cosas materiales.
Mi interés por las cosas aumentaba. Mi tendencia a sentirme según las circunstancias que me rodeaban. Algunos de mis anhelos combatían activamente con otros anhelos. Mis decisiones respecto a qué pensar eran en sí irreflexivas. Poco de lo que yo pensaba estaba dominado por mi voluntad. La Biblia tenía razón. Mis pasiones causaban conflicto en mi mente, es decir, dentro de mi corazón. Según Santiago, la lucha en la mente del cristiano se debe a que nuestros deseos luchan entre sí. La mente en desorden tiene buenos y malos deseos, al igual que buenos y malos pensamientos. Y eso produce en nosotros buenas y malas acciones, actitudes, reacciones, impulsos, etcétera, etcétera. Lo superior y lo inferior que se mezcla sin orden. La voluntad no domina el pensamiento, por lo tanto, se le da poca importancia a lo que se piensa. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros a diario. A menudo los pensamientos dan resultado una conducta. Los pensamientos piadosos resultan en una conducta piadosa. Los malos pensamientos resultan en una mala conducta. La mente de Yeshua nunca estuvo en desorden, sino ordenada. Él dominaba de tal modo sus pensamientos que solo realizaba obras piadosas. Esta es la razón por la que usted y yo necesitamos tener la mente de Yeshua. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Escuche, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Santiago 4, del 1 al 4. Amados, quiero dar este espacio para que evaluemos esto que acabamos de escuchar, para que empecemos a pensar en esa lista de deseos que necesitamos hacer. Y les recuerdo, el escritor habla de una lista de 6 cosas. Y entre esa lista, entre esas cosas, él habla de un deseo vehemente que no lo menciona, pero que era algo tan fuerte dentro de él que luchaba todo el tiempo entre querer agradar al Eterno, hacer la voluntad de Yeshua, buscar primero el reino de Elohim y su justicia, y ese deseo vehemente luchaba dentro de sus miembros. Entonces, para las personas que se conectaron después, la lista empezó con un traje nuevo, con una lavadora y una secadora, que se honre a Yeshua en el seminario que enseño, un deseo vehemente, una fe firme y otra cosa. Y cuando él empezó a mirar que habían deseos carnales que todavía que no había superado el deseo de las cosas materiales, entendió que lo que estaba pasando en su vida, el por qué no podía tener una fe firme, esa era la razón.
Yo quiero dejar este espacio de estos 15 minutos que restan para las 8 para que discutamos esto entre todos, amados, si así usted lo desea. Este sería el tema de hoy y pasaríamos entonces al día 2, si no hay ningún aporte, si no hay ninguna pregunta, si todo quedó claro en lo que debemos hacer. Lo que empezamos a hacer a partir de este momento es una lista de deseos, siendo muy sincero delante del Eterno y muy sincero contigo misma para que podamos encontrar esos deseos que están en pugna con los deseos de Yeshua, con los deseos del Eterno. Amén. Estoy para escucharlos, amados. Si así ustedes lo desean. Si no, pues pasamos entonces al día 2. Y les digo que las listas se siguen, porque después vamos a tener una lista de sueños. Carito, bien pueda mi vida. Pastora, qué pena, yo no le entendí bien. O sea, usted dice que da un tiempito para hacer la lista o seguir. Mi amor, yo creo que mi amor, yo creo que esa lista la debe hacer cada uno en, en su casa, en su tiempo, porque vamos a empezar a mirar día tras día qué cosas están sucediendo, porque obviamente no vamos a discutir la lista de nuestros deseos, sino que cada uno de nosotros va a encontrar esos deseos que están en pugna con los deseos del Eterno. Entonces, esa lista la puedes hacer tú, porque aquí nombramos seis cosas, pero usted puede tener 10, 20. Cada uno tiene una lista de deseos diferentes. Es ser bien sincero delante del Eterno y delante de nosotros mismos y hacer esa lista. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar qué es lo que está en conflicto, qué es lo que está causando conflicto dentro de nosotros. Pero así como tú hiciste, Carito, que preguntaste, pueden haber otras personas que quieran también preguntar o que quieran aportar o que queramos discutir esta primera parte del día 1. Buenas noches. Como primera medida ofrezco mis disculpas porque casi no puedo entrar por lo mal de la red. Okay. Pero sí, yo entiendo que tenemos que hacer como, como confrontarnos a nosotros mismos donde tenemos fallas, qué queremos arreglar, buscar muy en el fondo de nosotros porque realmente es mucho lo que quizá nos haga falta para estar conforme a la voluntad de Dios y esa es la lista que yo entiendo que Perfecto. tenemos que hacer, ¿no? Y orar, pienso que orar mucho por eso y ponernos en la brecha de mejorar lo que a conciencia yo sé que no está bien en mí y que tengo que sacarlo. Amén. Gracias. Así es, Vicky. Eso es exactamente lo que el Eterno está buscando en nosotros, que nosotros encontremos esas cosas que nos están causando conflictos, esas cosas que no permiten que tengamos una fe firme, esas cosas que nos hacen a nosotros tener esos picos de espirituales, que a veces estamos bien, que otras veces estamos muy mal, que unas veces creemos con una fe firme, pero al otro día ya estamos dudando. Y por eso vimos y vamos a estudiar esas 17 virtudes de la mente de Yeshua. Y entre ellas está tiene que haber firmeza en la fe que nosotros tenemos. Tiene que haber frutos, porque entonces sería una mente fructífera, una mente pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme y sincera, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. Entonces, para nosotros poder alcanzar estos ideales que tenemos, porque yo sé que los tenemos, necesitamos evaluarnos a nosotros.
¿Quién? Amado hermano, bien pueda. Sí, gracias, pastora. No, no quería interrumpir, pero ahí cuando pudiera hablaba. Bueno, una cosa nada más quería comentar que me pareció que esta persona que describe todo lo que eh, hizo algo muy sabio y fue quemar la lista, porque a veces, bueno, yo creo que todos tenemos una parte que, que nos daría vergüenza que otros supieran cosas que la carne nos llama, ¿no? Como él dijo, hay una lista de cosas buenas y cosas malas, deseos buenos y malos. Entonces, me estaba acordando de el otro día, bueno, hace mucho tiempo, mejor dicho, me contaban de que hubo un retiro de varones y en ese retiro de varones se pidió que se hiciera algo similar, no recuerdo exactamente qué era, pero era como cosas con las que cada uno luchaba. Y el pastor dijo, no le ponga nombre a su lista, como para evitar que, uy, mira el hermanito, cómo anda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, nadie le puso nombre a la lista, pero resulta que uno de esos varones, aunque no le puso nombre, se suponía que esa lista después se iba uno a deshacer de ella, a tirarla, no me acuerdo, algo así. Y entonces este varón se le olvidó y la puso en su pantalón y tremendo lío en el que se metió con su esposa cuando ella fue a lavar el pantalón y sacó la lista. Así que bueno, solamente quería comentar eso, pastora. Ah, bueno, muchas gracias, mi amado. Por eso les dije que esa lista es personal. Eso es algo entre la persona y el Eterno. Eso es algo que se debe hacer en oración, porque y con ese deseo de encontrar, porque cada uno de nosotros está luchando con esos conflictos, que no queremos pensar de la manera que pensamos, pero nos encontramos pensando en esas cosas. No queremos actuar de la manera que actuamos, pero terminamos haciéndolo. Entonces, es porque siendo que amamos al Eterno, que queremos servirle, que queremos agradarle, pero hay cosas en nosotros que están en pugna, que están en contra y que están, como leímos al comienzo, como soldados allí queriendo defender la posición que tiene. La carne quiere defender la posición que ella tiene y lo que ella quiere. Y el espíritu, por otro lado, quiere también defender lo mismo. Y ahí es donde viene a nosotros esos conflictos. Bien pueda Claudia Patricia. Qué tremendo eso que usted acaba de decir, porque efectivamente cada uno de nosotros tiene en la mente o cada uno de nosotros lucha con muchas cosas, pero fuera de que luchamos con ellos, con esas cosas, tenemos argumentos que respaldan esas cosas. O sea, ¿por qué no las dejamos? ¿Por qué las tenemos? Nos autojustificamos de por qué tenemos cada una de estas fallas. Eh, y entonces es bien tremendo que una de las armas que el Señor nos da es armas, como dice el versículo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no es solamente venir y decir, vamos a suponer, yo tengo un problema con la comida, sino que yo justifico el que tengo ese problema con la comida. Entonces, antes de solucionar el problema con la comida, yo tengo que derribar lo que está en mi mente que me hace tener ese problema con la comida. O sea, no es solamente lo que vemos en nuestro diario vivir nuestra lucha, sino que hay un motivo y Amén. necesitamos derribar esos argumentos. Claro que sí, para eso nosotros tenemos que, primero que todo, sincerarnos con nosotros mismos, porque así nosotros nos sinceramos con nosotros mismos, vamos a dejar de levantar esos argumentos, porque dice el apóstol Pablo que derribemos esos argumentos que se levantan, que son los que están en contra de la voluntad del Eterno, y que llevemos cautivo esos pensamientos a la obediencia
de Yeshua, pero no podemos llevarlos cautivos hasta que no derribemos los argumentos que se levantan para justificar, porque cada argumento es como una barrera que se levanta para defender esa falla, para defender ese conflicto, para defender eso que quiero, eso que me deleito. Esos son los argumentos y nosotros estamos muy acostumbrados a, a levantar argumentos para justificar nuestra forma, nuestra manera, nuestro comportamiento y no, no debe ser así. Nosotros necesitamos vivir en libertad y por eso el Eterno está trayendo a nosotros este tiempo y les digo, amados, que las lecciones que vienen son bien tremendas para ayudarnos en estos conflictos que estamos atravesando. Carolina, bien pueda, mi amada. No, pastora, pues primero que todo maravillada con eso porque, bueno, yo pensé que yo era la única que estaba luchando con esas cosas. Yo decía, yo no entendía muchas cosas, yo se lo he dicho a usted muchas veces, yo no entiendo por qué pasan tantas cosas en la mente cuando uno no quiere, pero ya uno va entendiendo con estos estudios que realmente estamos luchando con nosotros mismos, con todas estas cosas que se levantan y como decía Claudia, no es pelea contra carne y sangre, sino contra cosas muy fuertes y precisamente pues lo que dice usted del escrito que dice de pensamientos vehementes, eso es algo que es algo impetuoso, fuerte o violento. Amén. Y yo decía, y bueno, yo ahí como que, ay, bueno, ya entiendo por qué pasan estas cosas. Entonces, primero, pues no se siente uno como solo, Ajá. y es una buena herramienta uno hacer una lista de estas y saber qué cosas hay con las que tenemos que luchar. Y también lo que decía Claudia, de no argumentar, o sea, que siempre tenemos un argumento y bueno, los argumentos nos hacen pecar porque uno siempre quiere eh, pagar mal por mal y entonces uno le da rabia, uno se quiere defender y eso no dice la palabra. Es más, yo hoy me estaba viendo un estudio y ahí decía que lo que quiere el Eterno es que nosotros paguemos, o sea, paguemos bien por mal y no hagamos daño a nadie porque la justicia es de Él es el que viene a vengar y la ira es de Él. Entonces, pues me parece muy bonito todo eso. O sea, definitivamente la palabra tiene una profundidad muy grande que lo único que quiere es que nosotros estemos a cuentas no solo con Él, sino con todo, o sea, en todos los sentidos. Bueno, mi amor, sí, a mí sinceramente esto me ha parecido maravilloso. Cada vez que estudio estos temas, que estoy delante de estos textos bíblicos, trae mucha claridad a los conflictos del ser humano. Y gloria a Dios por eso, Carito, porque eh, definitivamente, mamita, tú no estás sola. Todos estamos luchando con cosas. Todos necesitamos trabajar en esto. Todo, por eso es que estos tiempos que el Eterno nos ha permitido estar en oración, cada vez que hacemos un ayuno, todo eso es justamente para eso, para que se fortalezca el espíritu y podamos nosotros derribar esos argumentos carnales, porque definitivamente eso tiene que ser, como decía Claudia Patricia, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Elohim para destruir fortalezas. Entonces, si nosotros hacemos este trabajo y vienen cosas bien especiales, les digo, anímense, hagamos paso a paso lo que el Eterno nos está pidiendo para que obtengamos esa libertad, amados, y para que podamos nosotros cultivar esa mente pura y santa de Yeshua en nuestras vidas. Yo les animo y les digo, eso no va a suceder de la noche a la mañana. Eso no es que ya vimos la lección y ya hice la lista y ya me di cuenta. No, porque después tenemos que trabajar en esos deseos. Y al final, en la última, me parece que es el último día, hay un testimonio maravilloso acerca de lo que sucedió
con todo este proceso que se llevó y cómo el Eterno se glorificó. Y así Él lo va a hacer, porque es que esto no es casualidad, amados. Esto es un plan del Eterno con un pueblo que tiene algo que no sé, yo no sé qué es. Yo no sé qué es, pero Él tiene algo con este remanente, con este pueblo. Él quiere trabajar en nosotros. Él quiere que nosotros cooperemos con Él para sacar adelante esta obra que Él quiere hacer. Dice, según Santiago, la lucha en la mente del cristiano se debe a que nuestros deseos luchan entre sí. La mente en desorden tiene buenos y malos deseos, igual que buenos y malos pensamientos, y eso produce en nosotros buenas y malas reacciones, acciones, actitudes, lo superior y lo inferior que se mezcla sin orden. Y a esto es que nos quiere llevar el Eterno, a que tengamos una mente ordenada, porque ese desorden mental es que causa conflicto en nosotros y nos lleva a pecar, a actuar indebidamente, a hablar indebidamente, a tener esas cosas que usted sabe que maneja o que te manejan. Muchas veces eso te maneja a ti. Dice, la voluntad no domina el pensamiento, por lo tanto se le da poca importancia a lo que se piensa. Nosotros tenemos que llegar al punto de que nuestra voluntad domine el pensamiento, que la mente no esté como loca, para arriba y para abajo, trayendo cosas, sino que tengamos una voluntad. Por eso una de las lecciones de la unidad 1 era ponga su voluntad, afirme su voluntad, porque la voluntad tiene que llegar a ser mayor que nuestros pensamientos, porque si no, la mente nos vuelve trizas. A menudo, los pensamientos dan resultado una conducta. Eso es claro. Eso es real, amados, en cada uno de nosotros. Los pensamientos dan resultado una conducta. ¿Por qué? Porque lo que se piensa baja al corazón y se convierte en acción. Y la acción se convierte en un patrón de conducta. Y nosotros creemos que es que eso es así, que ese es mi carácter y que yo no puedo, y que me tienen que aguantar y etcétera, etcétera. Pero resulta que no ese es el deseo del Eterno. Y así no podemos nosotros tener una fe firme y ser poderosos en Él. Los pensamientos piadosos resultan en una conducta piadosa. Los malos pensamientos resultan en una mala conducta, obvio. ¿Por qué? Porque lo que se piensa, tarde o temprano se llega a hacer. Y después a hacer. La mente de Yeshua nunca estuvo en desorden, sino ordenada. Y por eso es que vamos a ver cómo era la mente de Yeshua. Y si eso está plasmado ahí en la palabra, mis hermanos, eso es para usted y es para mí. Yeshua dominaba de tal modo sus pensamientos que solo realizaba obras piadosas. Esta es la razón por la que usted y yo necesitamos tener la mente de Yeshua. Si hay alguien con otro aporte, mire que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, hermanos, y hacemos esos aportes, vamos a bendecir a otros que estamos de pronto luchando con las mismas cosas. Y podemos también traer a colación cosas que el Eterno ha hablado en tiempos, y podemos traer testimonios y podemos ministrarnos los unos a los otros. Esa es la idea, amados, de ser una familia. ¿Bien puede, amada? Escuchándola aquí a usted, esto es una cosa muy impresionante porque nuestros pensamientos es lo que produce las acciones, según estamos entendiendo, ¿cierto? Y eso siempre lo hemos sabido. Pero el punto aquí es
que mis pensamientos son generados por lo que yo los alimento. Ujú. Entonces, vamos a suponer que si yo todos los días veo noticias y noticias y noticias, eso me va a llenar de angustia, mis pensamientos van a estar llenos de angustia y mis acciones van a ser un caos. Ujú. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es cómo estamos alimentando nuestra mente y es lo que está pasando ahora, como tenemos tanta información de tantas cosas, nuestra mente está enloquecida. Así es. Y no tenemos un control sobre muchas cosas porque tenemos demasiada información adentro. Entonces nuestros pensamientos no los podemos, no podemos tomar control sobre ellos. Es demasiado lo que hay dentro de nosotros. Y yo creo que yo estoy, o sea, estoy muy de acuerdo con toda la tecnología y todas las cosas que tenemos ahora son herramientas para nosotros, pero siento que no podemos ser intencionales en nuestra mente porque es demasiado, no estamos teniendo cuidado lo que ponemos en ella. Y entonces eso es lo que crea un conflicto en nuestras mentes. Pienso yo, lo veo así, no sé. Así es, Patricia. Lo que tú dices de tanta información, y mire que nosotros, cuando hablamos de tener mucha información en nosotros, no toda la información que tenemos es mala. Tenemos también información buena, pero que está causando un conflicto. Porque no alcanzamos a procesar toda la información que tenemos. Nosotros necesitamos ordenar nuestra mente, necesitamos centrarnos en lo que el Eterno nos ha puesto, trabajar en eso, luchar por esto, porque esto es lo que Él quiere. O sea, si Él dice que a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los santificó, o sea, cuando dice los santificó fue que los separó para que seamos conforme a la imagen de Yeshua. Ese es el deseo del Eterno y eso es lo que Él está buscando en nosotros. Él no quiere que nosotros estemos llenos de información, Él quiere que nosotros, y mire que en estas lecciones hay algo bien especial, bien especial que como tenemos tiempo, yo les voy a adelantar esto que a mí me causó mucha risa y eso pasa mucho todos los días en nuestra vida. El Eterno nos pide algo, nos pone a hacer algo, pero nosotros nos distraemos con otras cosas que Él no nos ha mandado y no necesariamente en las cosas que nos distraemos son malas, no, pero son cosas que Él no nos ha puesto a hacer. Y prestamos el oído para cosas que Él no nos ha puesto a oír. Y entonces hay una historia de una esposa que le dijo al esposo que fuera urgentemente a comprarle un pan. Y ella le dijo, mi amor, necesito que me compre un pan. Solamente vaya y me compra el pan porque lo necesito pronto. No compre nada más. No se distraiga en nada más. Necesito un pan. Le dijo, mi amor, le hago una lista. Dijo, ¿cómo me vas a hacer una lista para comprar un pan? No necesito. Ya sé que voy a comprar un pan. Y sí, mi amor, vaya y me compra el pan y me lo traigo que lo necesito ya. Y él se fue a comprar el pan. Y llegó allá y encontró algo, lo echó al carrito. Vio algo que estaba en oferta, lo echó al carrito. Fue a pagar a la caja, fue a la caja, encontró algo también atractivo y lo echó al carrito. Y metió todas las cosas en el carrito, fue y pagó y se fue para la casa. Llegó con una bolsada y le dijo ella, ¿y qué es todo eso? No, mi amor, es que mire, esto lo necesitamos. Vea, esto también habíamos estado pensando que qué bueno. Esto me pareció a muy buen precio. Esto me gusta. Y entonces pues terminé comprando estas cositas. Y entonces ella empezó a sacar, dijo, ¿y el pan? ¡Ah! El pan. Y eso no es lo que nosotros hacemos, amados. Entonces, Igual. ¡ay! Se me olvidó el pan. Entonces, nosotros necesitamos centrarnos, amados.
para poder crecer, para poder madurar, para poder obedecer, para poder hacer la voluntad del Eterno. O sea, ¿era malo lo que él había comprado? No, fue muy generoso y compró muchas cosas, pero a eso no lo había mandado. A eso, ese no era el favor que ella le pidió. Y resulta que lo que le pidió no lo hizo. Y eso nos pasa a nosotros, y eso nos pasa en el Mm. ministerio, y eso nos pasa en el eterno, esas cosas. Bien pueda, Claudia. Pastora, eso me hace acordar que hay un libro que yo me leí que se llama El poder del enfoque. Ujú. Y este libro habla de cómo nosotros estamos tan desenfocados en este tiempo. Así es. No estamos enfocados. A nosotros nos enseñaron, sobre todo a nosotras las mujeres, nos enseñaron que nosotros somos multifacéticas, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero eso no, o sea, eso crea a la final no terminamos haciendo nada bien, porque hacemos un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá, y perdemos el enfoque cuando, y yo lo veo en mi trabajo, a veces yo me pongo con un montón de cosas y me pierdo, obviamente las hago, pero me demoro más, es más largo, es más dificultoso, y nosotros necesitamos aprender eso, a enfocarnos en lo que estamos haciendo, a tener esa mente. Esta es la mente que yo quiero tener, pero Ujú. eso requiere un esfuerzo de mi parte, no puede ser algo, no es casual, no es casual. Así es, Patico. Eso es lo que está pasando con mucha frecuencia. Perdemos el enfoque. Yo también soy una persona que batallo mucho porque yo no sé hacer muchas cosas, varias cosas al mismo tiempo. Yo tengo que hacer una cosa y luego hacer la siguiente. Yo no puedo tener mezclas de cosas para hacer porque me embolato, me turbo, no termino haciendo nada. Bien pueda Milagros. Es que ese nombre me distorsiona allí. A ver, Milagros, bien pueda, mami. Sí, sí. Este, yo las estaba oyendo y quería llegar al tema, ¿no? Porque el hombre dice que él se trata de lista de deseo, ¿no? Entonces cuando yo oí que el hombre dijo una lavadora, ropa, yo dije, ay, me identifico inmediatamente. Yo quiero, ¿no? Entonces cuando mi hermana Ana Victoria comienza a hablar también y yo dije, bueno, sí, sí, pero habla de los deseos, decía yo. Entonces cuando mi hermana Claudia dice, ¿y qué hacemos con toda la información, con todo lo que tenemos? Entonces entendí, ¿no? Que por eso se está tratando de que como tenemos tanta información ahorita de la mente de Yeshua, ¿verdad? Y de qué vamos a hacer y qué queremos hacer, entonces yo dije, bueno, sí, se trata de colocar mis listas de deseos, ¿sí? Porque él colocó lavadora, ropa, porque se estaba hablando de la lista de lo que él quería, ¿verdad? Ajá. Y estamos hablando de una mente de Yeshua, que es una mente ordenada. Estamos hablando de sus virtudes pura, pacífica. Entonces, yo pienso que podemos hacer nuestra lista de deseos, sincerarnos con nosotros mismos, porque después que oí lo de la lavadora, yo dije, ay, entonces no voy a pedir la lavadora. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, se trata es, el hombre la hizo, porque era una lista de deseos, era lo que él quería, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces se trata de sí, ser sinceros realmente y voy a colocar mi lista de deseos y voy a decir, bueno Dios, sí quiero cambiar, ¿sí? Ujú. Quiero cambiar, quiero ser menos emocionalista,